Bienvenido al canal del Pastor Norris Custodio y Explora la Biblia. La lección de escuela sabática de esta semana se titula Dios ama de pura gracia. Prepárate para profundizar en esta fascinante temática, explorando lo que realmente significa el amor de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede Dios amarnos a pesar de nuestras imperfecciones? Justamente en eso nos enfocaremos esta semana. Analizaremos pasajes bíblicos y reflexiones para comprender la magnitud del amor divino. Un amor que se describe como de pura gracia. Me encanta esa frase de pura gracia. Pero, siendo honestos, a veces es difícil comprenderla, ¿verdad? En nuestra experiencia humana, el amor suele tener condiciones, expectativas. Es cierto. Pero lo fascinante es que la Biblia nos presenta un panorama completamente distinto. Nos dice que el amor de Dios no se basa en lo que hacemos o dejamos de hacer. No es un premio por portarnos bien, ni se retira cuando fallamos. Es parte integral de su naturaleza. Exacto. Y un ejemplo claro de esto lo encontramos en la historia de Moisés y los israelitas en Éxodo 33. Imagínate la escena. Acaban de cometer un acto de rebeldía gravísimo, adorando un becerro de oro. ¿Cómo reaccionarías tú si fueras Dios? Quizás con enojo, decepción. Yo seguramente les daría la espalda. Pero Dios, en cambio, actúa con misericordia. En el versículo 19 declara: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. No se trata de favoritismo, sino de la libertad de Dios para otorgar gracia incluso cuando no la merecemos. Él decide amar a su pueblo a pesar de su error. A veces me cuesta entenderlo, pero es un recordatorio poderoso. Dios nos ama no porque seamos dignos, sino porque amar es parte de su esencia. Y esto me lleva a una pregunta. Si Dios no necesita nada de nosotros, ¿por qué nos creó? ¿Por qué arriesgarse al dolor del rechazo? Buena pregunta. La Biblia nos dice en 1:8 que Dios es amor. Crear y amar es una expresión natural de quién es Él. No es una necesidad, sino una elección motivada por un amor puro y desbordante. Es como si el amor de Dios fuera un manantial inagotable que busca compartirse, ¿no? Exactamente. Y ese amor, como vemos en Juan 17:24, existe desde siempre. Jesús dice que el Padre lo amó antes de la fundación del mundo. Un amor que no nació de la necesidad, sino que existía eternamente dentro de la Trinidad. O sea que Dios no nos creó por soledad o por necesitar algo. Nos creó por la abundancia de su amor, deseando compartirlo con seres hechos a su imagen. Y aquí viene lo realmente interesante. El amor de Dios no solo tolera nuestras fallas, sino que busca activamente sanarnos y restaurarnos. Esto se ve claramente en el libro de Oseas. La historia de Oseas y Gomer es, sin duda, una de las ilustraciones más conmovedoras del amor incondicional de Dios. Imagínate que Dios te llamara a amar a alguien que te es infiel una y otra vez. Esa fue la experiencia de Oseas con su esposa Gomer. Y es una poderosa metáfora de la relación de Dios con su pueblo. A pesar de que constantemente se alejan y buscan otros amores, ídolos, distracciones, autosuficiencia, Dios nunca se rinde con ellos. Me amanece fiel. Incluso cuando su amor no es correspondido. Es como si Dios fuera ese amigo incondicional que siempre nos espera con los brazos abiertos, sin importar cuántas veces le fallamos. Así es. En Oseas 14:4 encontramos esta increíble promesa. Sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia. Esa palabra libremente enfatiza la naturaleza voluntaria del amor de Dios. No nos ama por obligación, sino por un deseo puro que brota de su corazón. Esa imagen de Dios como un amante herido por el rechazo de su pueblo no te hace reflexionar sobre cómo respondemos a su amor. A veces damos por sentado su amor, como si no importara cómo actuamos. Es cierto, y eso nos lleva a la parábola del banquete de bodas en Mateo 22. El rey, que representa a Dios, prepara una fiesta increíble e invita a todos. Pero muchos de los invitados ponen excusas, rechazan la invitación e incluso se vuelven violentos con los mensajeros del rey. Es una imagen impactante, ¿no crees? La invitación está ahí, la mesa está servida. Pero nosotros podemos elegir ignorarla, priorizar otras cosas, o incluso oponernos activamente a la oferta de amor y salvación de Dios. Exactamente. Y la frase que usa Jesús al final de la parábola es crucial. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Esto no significa que Dios elige ganadores y perdedores arbitrariamente. Lo que destaca es que, si bien el amor de Dios es universal y está disponible para todos, solo se vuelve realmente efectivo en nuestras vidas cuando elegimos conscientemente aceptarlo. Entonces no basta con saber que Dios nos ama o creerlo intelectualmente. Necesitamos involucrarnos activamente con su amor, tomar una decisión consciente de recibirlo y permitir que moldee nuestros pensamientos, acciones y relaciones. Pero ¿cómo podemos hacer eso en la práctica? Esa es una excelente pregunta, y justo lo que exploraremos en la siguiente parte de nuestro análisis. Para responder a tu pregunta, creo que lo primero es entender que vivir el amor de Dios no siempre se trata de grandes gestos o proyectos elaborados. Muchas veces las oportunidades más poderosas para marcar la diferencia se encuentran en las pequeñas interacciones cotidianas. ¿Te refieres a cómo tratamos al cajero del supermercado, al barista que nos prepara el café,
o incluso a la persona que nos cierra el paso en el tráfico. Exactamente. Esos encuentros, aparentemente insignificantes, pueden convertirse en momentos poderosos para demostrar gracia y paciencia, incluso cuando no tenemos ganas. Se trata de elegir la amabilidad por encima del juicio, la comprensión por encima del enojo. Porque en última instancia la forma en que tratamos a los demás es un reflejo directo de nuestra relación con Dios. Si realmente permitimos que su amor nos llene y nos transforme, se derramará en nuestras interacciones con todos los que nos rodean. Y no se trata solo de ser agradables, se trata de buscar activamente maneras de servir a los demás, de satisfacer sus necesidades, de ofrecer aliento y apoyo, incluso cuando es incómodo o requiere sacrificio. Entonces, buscar oportunidades para ser voluntarios en un comedor comunitario, ser mentores de un joven, visitar a alguien que está solo, o simplemente ofrecer un oído atento a un amigo que está pasando por un momento difícil. Así es, se trata de reconocer que nuestras vidas no se tratan solo de nuestra propia comodidad y felicidad, sino de ser instrumentos del amor y la gracia de Dios en el mundo. Pero eso puede ser un desafío, especialmente en un mundo que a menudo se siente hostil y egocéntrico. ¿Cómo nos mantenemos motivados y no nos desanimamos cuando nos enfrentamos a la oposición o al rechazo? Ahí es donde nuestra relación con Dios se vuelve aún más crucial. Necesitamos recordarnos constantemente su amor por nosotros, sacar fuerzas de sus promesas y confiar en que Él está obrando a través de nosotros, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Y recordar que no estamos solos en esto. Somos parte de una comunidad de creyentes que estamos todos en este viaje juntos, apoyándonos mutuamente, animándonos y empujándonos unos a otros hacia el amor y las buenas obras. Cierto. La iglesia no es solo un edificio o una institución, es una familia, un cuerpo de Cristo, donde podemos encontrar fortaleza, sanidad y aliento para vivir nuestra fe de manera práctica y valiosa. Hablando de vivir nuestra fe, mencionaste antes la historia de Oseas y Gomer como una metáfora de la relación de Dios con su pueblo. ¿Cómo podemos aplicar esa historia a nuestra propia vida como discípulos de Jesús? Es una pregunta interesante. Creo que la historia de Oseas nos desafía a amar incondicionalmente, incluso cuando es difícil. Así como Dios permaneció fiel a su pueblo a pesar de su infidelidad. Nosotros también estamos llamados a amar a los demás, incluso cuando nos decepcionan o nos lastiman. Eso suena como un gran desafío, especialmente en un mundo donde a menudo se nos dice que debemos protegernos a nosotros mismos y poner nuestros propios intereses primero. Es verdad. Pero el amor de Dios es radicalmente diferente al amor del mundo. No se basa en el egoísmo o la reciprocidad, sino en la entrega desinteresada y el perdón. ¿Y cómo podemos cultivar ese tipo de amor en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos convertirnos en personas más amorosas? Más como Jesús. Cultivar el amor de Dios en nuestras vidas es un proceso continuo, una transformación que ocurre de adentro hacia afuera. No se trata de un cambio instantáneo, sino de un caminar diario con Dios, permitiendo que su Espíritu Santo nos moldee. ¿Y cuáles serían algunos pasos concretos que podemos dar en ese caminar? ¿Cómo podemos, por ejemplo, aplicar esa idea de amar incondicionalmente en nuestras relaciones, incluso cuando es difícil? Bueno, un primer paso sería recordar que el amor de Dios es la fuente de nuestro propio amor. No podemos dar lo que no tenemos. Si queremos amar a los demás como Jesús nos ama, necesitamos primero experimentar y recibir su amor en nuestras propias vidas. Tiene sentido. Si nuestro propio tanque de amor está vacío, difícilmente podremos llenarlo en otros, ¿no? Pero ¿cómo nos llenamos del amor de Dios? A veces suena tan abstracto. Es cierto que puede sonar abstracto, pero en realidad es más simple de lo que pensamos. Pasar tiempo en oración, leyendo la Biblia, meditando en sus promesas, alabándolo con un corazón agradecido. Todas estas son formas de conectarnos con la fuente de amor y permitir que nos llene. Es como si abriéramos un canal directo con Dios, ¿verdad? Y a medida que ese amor nos llena, podemos empezar a compartirlo con los demás. Exactamente. Y no me refiero solo a palabras, sino a acciones concretas. Buscar oportunidades para servir. Perdonar cuando nos han ofendido. Tener paciencia con las debilidades de los demás. Ofrecer una palabra de aliento a quien lo necesita. Todas estas son formas de manifestar el amor de Dios en nuestra vida diaria. Y me imagino que no siempre será fácil. Habrá momentos en que nos cueste amar. Momentos en que queramos tirar la toalla y volver a nuestros viejos patrones egoístas. ¿Qué nos aconsejas para esos momentos? En esos momentos es fundamental recordar que no estamos solos. Contamos con la ayuda del Espíritu Santo, que nos fortalece y nos guía. Además tenemos la comunidad de la iglesia, donde podemos encontrar apoyo, ánimo y corrección fraterna. La comunidad es clave, ¿verdad? A veces pensamos que podemos vivir nuestra fe de forma aislada, pero la Biblia nos enseña que somos parte de un cuerpo, que nos necesitamos unos a otros. Exacto. Y en esa comunidad podemos aprender a amar y a ser amados de manera más profunda y auténtica. Podemos compartir nuestras luchas, pedir oración, animarnos mutuamente y crecer juntos en el camino del discipulado. Me encanta esa idea de crecer juntos, porque el discipulado no es un destino, sino un viaje, ¿verdad? Un viaje que recorremos en compañía de Jesús y de nuestros hermanos en la fe. Así es.
Y a medida que avanzamos en ese viaje, el amor de Dios irá manifestando cada vez más en nuestras vidas, transformándonos en personas más compasivas, pacientes, generosas, perdonadoras, más como Jesús. Hermoso. Creo que esa es la esencia del mensaje de esta semana. Dios nos ama con un amor puro, incondicional, Inmerecido. y ese amor tiene el poder de transformarnos a nosotros y al mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo. Y la pregunta que nos queda, ¿cómo responderemos a ese amor? ¿Permitiremos que nos cambie? Que nos impulse a amar como Él nos ama. A ser sus manos y sus pies en este mundo necesitado de esperanza. Esa es la reflexión que te dejo esta semana. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el amor de Dios. Esperamos que estas reflexiones te inspiren a vivir cada día con la certeza de que eres amado incondicionalmente y a compartir ese amor con todos los que te rodean. Hasta la próxima.